Me quedé paralizada cuando Isabel, mi jefa, me empujó contra la pared del baño del bar y sus labios se estrellaron contra los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. No puedo más. Patricia, murmuró entre besos. Su voz ronca por el alcohol y algo más profundo. Algo prohibido. En ese instante, el mundo se derrumbó a mi alrededor, el bullicio del bar de Badajoz se desvaneció. Y solo quedamos nosotras, envueltas en un secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Mi nombre es Patricia López. Tengo 28 años y vivo en Badajoz. Una ciudad tranquila del suroeste de España donde las tradiciones aún pesan como el sol de Extremadura en verano. Trabajo en una pequeña agencia de turismo local, especializada en rutas por la región. Y Isabel es mi jefa desde hace 3 años. Ella es Isabel Ramírez. 35 años. Casada con un hombre respetable. Madre de 2 niños. Y la mujer más carismática que he conocido. Siempre admiré su fuerza. Su manera de manejar el negocio con una sonrisa que iluminaba la oficina. Pero nunca imaginé que esa admiración se transformaría en algo tan complicado. Todo empezó de forma inocente. Llegué a la agencia fresca de la universidad, con un título en Historia del Arte y sueños de viajar por el mundo. Badajoz no era mi destino ideal, nací en Mérida, a unos kilómetros de aquí. Pero el trabajo era estable y la ciudad tenía su encanto, las murallas árabes, el río Guadiana serpenteando perezoso. Y esas tardes en las que el atardecer pinta todo de naranja. Isabel me contrató en una entrevista que duró horas, hablamos de flamenco, de tapas y de cómo el turismo podía revivir la economía local. Desde el principio, sentí una conexión, como si ella viera en mí algo que nadie más notaba. Pero la vida en Badajoz no es fácil para alguien como yo. Soy lesbiana, aunque lo mantengo en secreto. Aquí, en esta tierra de tradiciones católicas y familias conservadoras, salir del armario puede costarte amigos, trabajo, incluso la paz mental. Mis padres, jubilados en Mérida, aún esperan que encuentre un buen chico y me case. Cada vez que visito, mi madre me pregunta por novios imaginarios. Y yo desvío la conversación hacia el trabajo. Isabel, por su parte, parecía la encarnación de la mujer perfecta, esposo devoto. Hijos adorables. Casa en las afueras con jardín. ¿Cómo podía yo, una simple empleada, alterar eso? Los primeros meses fueron profesionales. Organizamos tours por la Alcazaba, visitas a bodegas en la frontera con Portugal y eventos culturales. Isabel me elogiaba en las reuniones. Me invitaba a cafés después del trabajo. Eres mi mano derecha, Patricia, decía. Y yo me sonrojaba, atribuyéndolo al orgullo laboral. Pero poco a poco, las miradas se prolongaban. Las risas se volvían íntimas. Una noche, durante un festival de flamenco en la plaza, sus dedos rozaron los míos accidentalmente. Y un escalofrío me recorrió. ¿Era imaginación mía? El conflicto surgió cuando empecé a notar sus problemas matrimoniales. Isabel llegaba a la oficina con ojeras. Respondía llamadas con voz tensa. Es el estrés, decía. Pero yo sabía que era más. Un día, la encontré llorando en su despacho. Mi matrimonio es una farsa, Patricia.
Juan es un buen hombre. Pero no me ama como yo necesito. Sus palabras me golpearon como una tormenta de verano. Me acerqué. La abracé. Y en ese abrazo sentí su calor. Su vulnerabilidad. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron confidenciales, hablábamos de sueños rotos. De la presión social en España. Donde el divorcio aún es tabú en círculos conservadores. Badajoz. Con su mezcla de historia romana y morisca. Parecía el telón de fondo perfecto para nuestro drama. Caminábamos por el puente de Palmas al atardecer. Discutiendo sobre la vida. A veces siento que vivo para los demás. Confesaba Isabel. Yo. En silencio. Luchaba con mis sentimientos crecientes. ¿Era amor? ¿O solo admiración teñida de deseo? La culpa me carcomía, ella era casada. Mi jefa. Y yo. Una mujer que amaba a mujeres en secreto. La tensión escaló en una cena de equipo. Celebrábamos un contrato grande con un hotel en Olivenza. El bar estaba lleno de risas. Vino Rioja fluyendo. Tapas de jamón ibérico. Isabel y yo nos sentamos juntas. Y bajo la mesa. Su rodilla rozó la mía. No fue accidental. Sus ojos, brillando bajo las luces tenues, me decían lo que sus palabras no podían. Al final de la noche, cuando todos se fueron, me pidió que la acompañara al baño. Necesito hablar contigo. Allí, en ese espacio estrecho con azulejos desgastados. Explotó todo. Me besó con una pasión que me dejó temblando. Te he deseado desde el primer día. Susurró. Yo respondí al beso. Traicionando mis principios. Pero el miedo me invadió. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Si su esposo se enteraba? Salí corriendo del bar. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Al día siguiente. En la oficina. Fingimos normalidad. Pero el aire estaba cargado. Isabel me miró con ojos suplicantes, no fue un error. Patricia. Siento algo real. Yo. Dividida entre el amor y la moral. Respondí, estás casada. Esto nos destruirá a ambas. Así comenzó nuestro torbellino de emociones. Un secreto que nos unía y nos separaba a la vez. Los días siguientes fueron un torbellino de confusiones. En la oficina. Manteníamos la distancia profesional. Pero cada mirada era una promesa silenciada. Badajoz. Con sus calles empedradas y plazas soleadas. Se convirtió en testigo mudo de nuestra lucha interna. Yo volvía a mi apartamento pequeño en el centro. Un lugar modesto con vistas al Guadiana. Y me torturaba con preguntas, ¿era esto amor verdadero o solo una ilusión nacida del descontento de Isabel? Isabel empezó a confesar más. En pausas para café. Me contaba sobre su matrimonio, Juan. Un ingeniero local. Era amable pero distante. Se casaron jóvenes. Presionados por familias tradicionales. En Extremadura. El matrimonio es para siempre. Decía con amargura. Sus hijos. De 8 y 10 años. Eran su mundo. Pero ella se sentía atrapada. Contigo. Patricia. Siento libertad. Sus palabras me halagaban. Pero también me aterrorizaban.
¿Y si era solo una fase? ¿Si me usaba para escapar de su rutina? Mi propia vida se complicaba. Mis amigos en Badajoz. Un grupo mixto de artistas y profesores. Empezaban a notar mi distracción. Pareces enamorada. Bromeaba mi mejor amiga. Elena. Durante una tapa en la Plaza Alta. Yo negaba. Pero el secreto pesaba. En España. Aunque el matrimonio igualitario es legal desde 2005. En ciudades pequeñas como Badajoz. El estigma persiste. Recordaba historias de conocidos que perdieron empleos por su orientación. ¿Podría yo arriesgarlo todo por Isabel? El primer conflicto grande surgió en una reunión familiar. Isabel me invitó a una barbacoa en su casa. Como amiga del trabajo. Juan era cordial. Los niños juguetones. Pero bajo la superficie. La tensión era palpable. Isabel y yo nos rozábamos accidentalmente en la cocina. Y sus ojos decían lo que no podíamos verbalizar. Esa noche. Recibí un mensaje: no soporto esta doble vida. Respondí: yo tampoco. ¿Pero qué hacemos? Decidimos vernos en secreto. Paseos por el parque de Castelar al anochecer. Donde los olivos susurraban secretos. Allí. Nos besábamos a escondidas. Hablando de sueños. Quiero dejar a Juan. Confesó una vez. Mi corazón saltó. Pero la realidad me frenó: tus hijos. Tu reputación. Badajoz no perdona fácilmente. Ella lloraba. Y yo la consolaba. Sintiendo la profundidad de su dolor. Pero los secretos traen traiciones. Descubrí que Isabel no era del todo honesta. Una tarde. Revisando correos de trabajo. Encontré mensajes antiguos con una excompañera. Insinuando una aventura pasada. Era yo solo otra. Confronté: me has mentido. Ella negó: eso fue antes. Patricia. Contigo es diferente. Pero la duda se instaló como una espina. La ciudad parecía conspirar contra nosotras. Durante la feria de San Juan. Con fuegos artificiales iluminando el cielo. Nos encontramos en medio de la multitud. Isabel. Ebria de sangría. Me besó públicamente. Alguien nos vio, un colega de la agencia. Al día siguiente. Rumores corrían. Isabel y Patricia. ¿Es posible? El pánico nos invadió. Isabel. Aterrorizada por sus hijos. Me pidió distancia: necesito tiempo. Me sentí traicionada. ¿Cómo podía pedirme eso después de todo? Lloré sola en mi apartamento. Recordando su toque. La profundidad psicológica de mi dolor era abrumadora: amaba a una mujer inalcanzable. En una sociedad que aún juzgaba. Pensé en mudarme. Dejar Badajoz. Pero el amor me retenía. Isabel reapareció semanas después. En una tormenta de verano. Llamó a mi puerta. Empapada: no puedo vivir sin ti. Nos abrazamos. Pero el conflicto persistía. Decidimos intentarlo en secreto. Planeando un futuro. Pero Juan empezó a sospechar. Llamadas tensas. Discusiones en casa. Isabel llegaba a la oficina con moretones emocionales. Contándome: me acusa de infidelidad. La culpa me consumía:
estaba destruyendo una familia. Un alto trago inesperado vino cuando mis padres visitaron. En una cena en un restaurante típico. Con paella y vino. Mi madre insinuó, encuentra un hombre. Patricia. La vida sola es dura. Quise gritar mi verdad. Pero callé. Esa noche. Isabel me consoló por teléfono, pronto estaremos juntas. Pero el secreto nos envenenaba. La tensión culminó en un viaje de negocios a Cáceres. En el hotel. Solas. Compartimos habitación. No pasó nada físico, respetábamos límites. Pero las confesiones fluyeron. Isabel reveló su bisexualidad reprimida, desde joven supe. Pero lo negué por la familia. Yo compartí mi lucha, ser lesbiana en Extremadura es como nadar contracorriente. Nos unimos más. Pero al volver, la realidad golpeó. Juan confrontó a Isabel. Encontró mensajes. Eres una vergüenza. Gritó. Ella. Entre lágrimas. Me llamó, todo se acaba. Me sentí destrozada. PHNN con el mundo que nos separaba. La confrontación con Juan fue el punto de quiebre. Isabel me contó todo esa noche. En un banco junto al Guadiana. Con la luna reflejándose en el agua como testigo silencioso. Me dio un ultimátum, elijo la familia o tú. Sollozó. Yo. Con el corazón hecho trizas. Respondí, no puedo pedirte que abandones a tus hijos. Pero en mi interior. La rabia bullía, porque el amor tenía que ser tan cruel en esta España moderna pero aún atada al pasado. Badajoz se sentía opresiva. Las murallas antiguas. Que antes admiraba. Ahora parecían prisiones. En la oficina. El ambiente era tóxico. Colegas cuchicheaban. Y yo fingía indiferencia. Pero cada día era una batalla psicológica. Isabel evitaba mis ojos. Y eso dolía más que cualquier rechazo. ¿Era esto el fin? ¿O solo una pausa en nuestra tormenta? Decidí confrontar mis propios demonios. Llamé a Elena. Mi amiga. Y le confesé todo. Estoy enamorada de Isabel. Dije. Temblando. Ella. Progresista. Me abrazó. Badajoz cambia. Patricia. No estás sola. Sus palabras me dieron fuerza. Pero la realidad era dura. En España. Aunque hay orgullo gay en Madrid o Barcelona. En provincias como Extremadura. El conservadurismo reina. Pensé en las procesiones de Semana Santa. Donde la fe y la tradición dictan normas. Isabel. Meanwhile. Lidiaba con su crisis familiar. Sus hijos notaban la tensión. Mamá. ¿Por qué papá grita? Ella. Dividida. Buscaba terapia en secreto. Me envió un mensaje, te amo. Pero no sé cómo proceder. La incertidumbre me volvía loca. Debía luchar o renunciar. La profundidad de mi amor me hacía empatizar con su dolor. Pero también me enfurecía su indecisión. Un giro inesperado llegó con una carta anónima en la oficina. Sé lo tuyo con Isabel. Si no paras. Lo diré a todos. ¿Quién? ¿El colega que nos vio? El pánico nos unió de nuevo. Nos encontramos en un café apartado en las afueras de Badajoz.
cerca de la frontera portuguesa. Esto es peligroso, dije. Isabel. Con ojos hinchados. Respondió, tal vez debamos huir. Pero, ¿a dónde? Dejar todo atrás. La idea de nos tentaba. Pero era irreal. Isabel tenía responsabilidades, yo. Mi vida aquí. En cambio, decidimos hablar con Juan. En una reunión tensa en su casa. Con los niños en la abuela. Isabel confesó, amo a Patricia. Juan. Choqueado. Gritó, esto es una traición. ¿Desde cuándo? Lágrimas. Acusaciones. Yo. En silencio. Sentí empatía por él, un hombre bueno. Víctima de secretos. Juan amenazó con divorcio y custodia. No verás a los niños si eliges esto. Isabel colapsó. Y yo la apoyé. Pero la decisión era suya. Esa noche. Sola. Reflexioné sobre el humanismo, el amor no debería destruir. Sino construir. Pero en nuestra sociedad. A veces lo hace. Días después. Isabel eligió. Me quedo con mi familia. Dijo en una llamada. Mi mundo se derrumbó. PHNN. La acusé cobarde. Me usaste. Colgué. Llorando. Pero en el fondo. La entendía, los hijos primaban. La empatía luchaba con el dolor. Pasaron semanas de aislamiento. Evitaba la oficina. Pedí licencia. Caminaba por el Alcazaba. Contemplando ruinas que simbolizaban mi corazón. Entonces. Un alto trao, Isabel apareció en mi puerta. Juan y yo hablamos. Él acepta el divorcio. Pero con condiciones. ¿Qué? Resultó que Juan. Tras la ira. Reflexionó. No quiero una esposa infeliz. Le dijo. Pero había un secreto más. Isabel había estado en contacto con una abogada lesbiana en Sevilla. Planeando todo. Te mentí para protegerte de la carta anónima. Confesó. La PHNN inicial dio paso a alivio. Nos abrazamos. Pero la confianza estaba rota. El proceso fue arduo. Divorcio en España es legal. Pero en Badajoz. El escándalo se extendió. Familiares de Isabel la repudiaron pecado. Mis padres. Al enterarse. Reaccionaron mixtos, mi madre lloró. Mi padre cayó. Pero eventualmente aceptaron. Si eres feliz. Hija. En la oficina. Renuncié para evitar conflictos. Empecé un negocio propio de tours culturales. Enfocándome en la historia LGTB de España. Isabel luchaba por la custodia compartida. ¿Y nos veíamos a escondidas? Reconstruyendo confianza. Un momento de empatía vino cuando conocí a los hijos de Isabel. En un parque. Jugamos. Y ellos preguntaron, ¿eres amiga de mamá? Asentí. Sintiendo la complejidad humana. La reconstrucción fue lenta. Como restaurar un monumento antiguo en Badajoz. Isabel y yo nos veíamos en lugares neutrales, paseos por el río. Cafés en Olivenza. Hablábamos de heridas, te perdono la mentira. Pero no más secretos. Dije.
Ella asintió, prometo. Nuestro amor. Ahora expuesto. Enfrentaba juicios sociales. Pero también apoyo inesperado. Elena organizó una cena con amigos progresistas. Donde nos sentimos aceptadas. Juan. Sorprendentemente. Evolucionó. En mediación. Admitió, quiero lo mejor para los niños. Acordaron custodia compartida. Y él incluso me saludó cortésmente en una entrega. La humanidad prevalecía sobre el rencor. En España. Donde el franquismo dejó cicatrices. El progreso es lento pero real. Mi negocio floreció. Organizando tours por sitios históricos con enfoque inclusivo, la influencia árabe en la tolerancia. Figuras LGTB en la historia extremeña. Isabel se unió como socia. Dejando la agencia vieja. Juntas. Enfrentamos críticas, clientes conservadores cancelaban. Pero otros aplaudían. Sois inspiradoras. Decía una pareja gay de Madrid. Pero nuevos conflictos surgieron. La familia de Isabel. Devota católica. La desheredó. En una visita a su madre en un pueblo cercano. Gritaron, has destruido tu hogar. Isabel lloró en mis brazos, duele. Pero elijo la autenticidad. Yo. Empática. Compartí mi propia lucha familiar. Mis padres. Tras shock inicial. Me visitaron, te queremos como eres. Un momento humano que nos unió más. Un alto trao inesperado, la carta anónima resultó ser de una ex de Isabel. Celosa. La confrontamos en un bar, admitió, quería venganza. La PHNN nos invadió. Pero elegimos perdón, vive tu vida. Dijo Isabel. Esa resolución nos fortaleció. Nuestra relación profundizó. En noches estrelladas sobre el Guadiana. Planeábamos futuro, mudarnos a Sevilla. Más abierta. Los hijos de Isabel nos aceptaban gradualmente. El mayor preguntó, ¿Patricia es tu novia? Isabel. Valiente. Dijo sí. El niño sonrió, está bien. Mamá. Pero decisiones difíciles persistían. ¿Casarnos? En España es posible. Pero con hijos involucrados. Dudábamos. No apresuremos. Acordamos. El amor era suficiente. En un festival de carnaval en Badajoz. Con máscaras y música. Nos besamos públicamente. Algunos miraron. Pero muchos aplaudieron. La ciudad cambiaba. Reflejando nuestra evolución. Reflexionando. El viaje fue de dolor a esperanza. Del beso impulsivo en el baño a una vida compartida. Aprendimos que el amor requiere coraje. En esta tierra de conquistadores y poetas. Nuestro relato era uno de resiliencia humana. Los meses pasaron. Isabel ganó custodia plena los fines de semana. Y creamos rutinas, picnics en el parque. Visitas a museos. Yo. Sanada de dudas. Me sentía completa. Un día. En el puente de Palmas. Isabel se arrodilló, cásate conmigo. Lágrimas de alegría, sí. No fue fácil. Pero el humanismo triunfó. La boda fue modesta. En un juzgado de Badajoz. Con amigos y familia que nos apoyaban. Mis padres.
Orgullosos, los hijos de Isabel. Emocionados con trajes nuevos. Juan. En un gesto de madurez. Envió flores, felicidades. En España. Donde el amor igualitario es ley. Pero los corazones tardan en cambiar. Nuestra unión fue un testimonio. Vivimos en una casa con vistas al río. Fusionando vidas. Mi negocio creció. Atrayendo turistas LGTB. Isabel enseñaba a sus hijos tolerancia, el amor no tiene género. Ellos, inocentes, absorbían lecciones. Pero no todo fue idílico. Ocasionales miradas de desaprobación en la calle recordaban prejuicios. Una vez, un familiar lejano insultó, pecadoras. Nos dolió. Pero nos unió. La profundidad psicológica de nuestra resiliencia nos hacía fuertes. En reflexiones nocturnas. Pensaba en el inicio, ese beso en el baño. Símbolo de pasión reprimida. Ahora. Era libertad. Badajoz. Con su historia de mezclas culturales. Reflejaba nuestra unión, romana. Árabe. Cristiana diversa. El final fue humano, no perfecto. Pero real. Envejecimos juntas. Enfrentando vida con empatía. Nuestro amor. Nacido de conflicto. Floreció en paz. Inspirando a otros en esta tierra extremeña. Y así. En el crepúsculo de nuestras vidas. Caminamos por el Guadiana. Manos entrelazadas. Sabiendo que el amor vence barreras.